Hay acusaciones que son como un veneno de acción lenta. No te destruyen al instante, sino que se filtran en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y lo pudren todo desde dentro. Mi historia trata sobre una de esas acusaciones. Mi prometida, la mujer con la que iba a pasar el resto de mi vida, me fue infiel, y cuando la descubrí, intentó convencerme de que, de alguna manera, todo había sido culpa mía. Así que hice lo único que podía hacer, la mandé a volar y me marché hacia el atardecer. Para que entiendan la magnitud de la traición, deben entender el momento en que ocurrió. Ayer mismo, mi prometida y yo estábamos en el precioso lugar donde celebraríamos nuestra boda en tan solo unos pocos meses. Estábamos allí, rodeados de flores y promesas de futuro, discutiendo los últimos detalles con el personal, la música, el menú, la ironía es casi poética. Habíamos llegado en coches separados, porque ella venía directamente de su trabajo. Todo parecía normal, una tarde más en la ajetreada vida de una pareja a punto de casarse. Casi al final de la reunión, cuando repasábamos la lista de invitados, mi prometida se giró hacia mí con una naturalidad pasmosa y me dijo que una amiga suya, que supuestamente había estado cerca, acababa de devolver un coche de alquiler y no tenía cómo volver a casa. Necesitaba que la llevara. Me lo preguntó como si nada, ¿te importa si la alcanzo? Será rápido. Por supuesto, le dije que no me importaba. ¿Por qué iba a importarme? El lugar de la boda no estaba lejos de nuestra casa y conozco a su amiga de toda la vida. Confiaba en ella. Ciegamente. Ese fue mi primer error. Llegué a casa, me quité los zapatos, les di de comer a los perros y esperé. Pasó una hora. Empecé a llamarla. La llamada iba directamente al buzón de voz. Quizás se quedó sin batería, pensé. Pasó otra hora. La preocupación empezó a crecer, convirtiéndose en una bola de ansiedad en mi estómago. ¿Y si había tenido un accidente? ¿Y si le había pasado algo? Durante las siguientes 3 horas, viví un infierno personal. Llamé una y otra vez, sin respuesta. Los escenarios en mi cabeza iban de mal en peor. Finalmente, sobre la 1:30 de la madrugada, muerto de preocupación, le escribí un mensaje a su amiga: «Hola, ¿está todo bien? ¿Llegó mi prometida a dejarte a casa?» Justo cuando estaba a punto de llamar a la policía, la puerta principal se abrió. Era ella. Entró con una calma que me desarmó. Mi alivio fue tan inmenso que eclipsó cualquier otra emoción. Pero su excusa fue extraña. «Lo siento, cariño», dijo, evitando mi mirada. Todo tomó mucho más tiempo de lo que pensaba. Mi amiga se encontró con unos amigos y se quedó hablando, y tuve que esperarla. Mi mente, desesperada por una explicación lógica, aceptó sus palabras. «Está bien, no te preocupes», le respondí. «Pero por favor, la próxima vez, solo envíame un mensaje. Un simple, estoy bien». Me tenías muy angustiado. Ella asintió, se fue a la habitación y yo me dejé caer en el sofá, exhausto. Unos minutos después, mi teléfono vibró. Era la amiga. Su respuesta fue una bomba que lo destrozó todo. Unas pocas y simples palabras: «Lo siento, al final no pude ir al lugar de la boda». Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. El alivio que había sentido se transformó en un frío glacial. El mundo pareció detenerse. Le mostré el teléfono a mi prometida. «¿Cómo?», le pregunté, con la voz temblando. «¿No estuviste con tu amiga? ¿Por qué me está diciendo esto?». Ella miró el mensaje, y por primera vez, vi pánico en sus ojos. Pero se recompuso rápidamente. Su respuesta fue tan absurda, tan insultante, que supe que todo había terminado. «No lo sé», dijo encogiéndose de hombros. «Yo no puedo controlar lo que dicen mis amigos». Y sin más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome solo con las ruinas de nuestra relación. En ese momento, una alarma ensordecedora sonó en mi cabeza. Algo estaba terriblemente mal. Nunca en mi vida lo había hecho, y juré que nunca lo haría, pero me sentía acorralado. Tomé su teléfono, que había dejado sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban.
Me sentía como un traidor, pero una parte de mí necesitaba saber la verdad. Sí, lo hice. Y no me arrepiento en lo más mínimo. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Vi una llamada reciente a esa misma amiga, hecha justo cuando ella llegó a casa. Sin duda, para coordinar sus mentiras. Y luego vi el verdadero premio, una conversación de 1 hora con un número que no reconocía. Y recordé, de camino al lugar de la boda, la había visto hablando por teléfono, riendo. Me dijo que era su madre. Otra mentira. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, la tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. Decidí darle una última oportunidad para que dijera la verdad. Le pedí, con una calma que no sentía, que me mostrara el mensaje original donde su amiga le pedía que la llevara, y le prometí que si lo hacía, me disculparía por haber dudado de ella. Se negó en rotundo. Entonces, la acorralé. ¿Con quién hablabas por teléfono ayer de camino al evento? Ella no dudó. Con la amiga a la que luego llevé a casa. ¡Boom! La trampa se había cerrado. Revisé tu teléfono, le dije, y vi cómo palidecía. Sé que no es verdad. El pánico se apoderó de ella y su cerebro trabajó a toda velocidad para inventar una nueva mentira. Ah, es verdad. Primero tuve que reunirme con un colega del trabajo para discutir el caso de un paciente urgente. La historia era cada vez más inverosímil. ¿Un colega? ¿Quién? ¿Por qué no podían hablarlo por teléfono? Tenía que mostrarle unas técnicas en persona, improvisó. Se llama Martín. Yo ya no me creía nada. En 7 años, nunca nos habíamos mentido de esta manera. Le pedí ver su conversación con Martín. Volvió a negarse. Y entonces la confronté directamente, ¿por qué te niegas? ¿Tienes algo que ocultar? ¿Me estás engañando? Si ya no quieres estar conmigo, solo dímelo. En lugar de responder, hizo lo que hacen los culpables, atacar. Empezó a vomitar una lista de todas mis supuestas faltas, es que trabajas demasiado, nunca me prestas suficiente atención, siempre estás cansado. Yo no podía creerlo. Estaba intentando darle la vuelta a la situación para hacerme sentir culpable a mí. Sabiendo que la tenía, insistí. Le rogué durante casi media hora que me mostrara esos mensajes. Finalmente, derrotada, lo hizo. Y mi mundo se terminó de derrumbar. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Eran íntimos, explícitos. Hablaban de lo mucho que ella deseaba estar con él, de lo enamorados que estaban. Y lo peor de todo, había párrafos enteros dedicados a criticarme, a burlarse de mí a mis espaldas. El contexto lo hacía aún más doloroso. Ella había empezado en ese trabajo hacía poco más de un mes. Martín, su colega, es un hombre 15 o 20 años mayor, divorciado y con hijos. Y mientras ella me engañaba, yo la estaba manteniendo económicamente para que pudiera establecerse en ese mismo trabajo. Hice horas extra, sacrifiqué mi tiempo y mi energía, para que ella no tuviera que preocuparse por nada. Tenemos una vida entera construida juntos. Una casa, 3 perros a los que adoramos, incluso su caballo, para el que compramos la propiedad. Y en poco más de un mes, ella lo había tirado todo a la basura. Actualización 1. Esta noche, tuvimos la gran conversación. Fue tan dolorosa y frustrante como esperaba. Desde el primer segundo, su estrategia fue clara, ataque total. Empezó a culparme de todo, usando mis supuestos problemas de comunicación y el hecho de que no la escuchaba como la justificación perfecta para su infidelidad. Afirmó, con total seriedad, que no habría tenido la necesidad de buscar consuelo en los brazos de otro hombre si yo no pasara tanto tiempo en el trabajo y le hubiera prestado más atención. Con la poca paciencia que me quedaba, intenté razonar. Le recordé que mis horas extra no eran un capricho, sino una necesidad para mantener nuestro hogar, para pagar las facturas, para que ella no tuviera que buscar un segundo empleo mientras se adaptaba al nuevo. Su respuesta fue un golpe bajo, pues habría preferido tener un segundo empleo. Una afirmación que no tiene ningún sentido y que solo buscaba herirme. Luego intentó minimizarlo todo.
Estaba convencida de que podíamos superarlo. ¿Su argumento? Que había sido una aventura muy corta, apenas una semana, y que solo se habían besado una vez. Como si la traición se midiera en días o en actos físicos. Cuando le recordé el contenido de los mensajes, donde me destrozaba como persona y planeaba un futuro con él, simplemente cambió de tema. No podía enfrentar la verdadera profundidad de su engaño. Le dije con claridad, tú eres la única responsable de esto. Podrías haber hablado conmigo, podrías haber terminado la relación, pero elegiste mentir y engañar. Y por eso, yo nunca, jamás, podré volver a confiar en ti. Viendo que la manipulación emocional no funcionaba, la conversación derivó hacia la fría logística de una ruptura. La casa, los perros. Acordamos que una opción era que yo le comprara su parte. La otra, venderlo todo. En cuanto a los perros, la manada se dividiría, uno para uno, dos para el otro. Una conversación surrealista y desgarradora. Actualización 2. Día 3. Anoche tuvimos otra maratónica conversación de 3 horas, un último intento de entender qué había pasado. Ella volvió a su guión, una lista detallada de todos mis defectos. Que no me comunicaba bien, que trabajaba demasiado, que vivía pegado al teléfono. Y no lo negué todo. Es cierto, trabajo mucho. Tengo un negocio secundario de e-commerce que funciona 24/7. Siempre hay un cliente, un problema, un correo que responder. Vivo con el teléfono en la mano. ¿Podría haberlo gestionado mejor? Sin duda. Pero el problema de comunicación era de ambos. El ejemplo más claro es que yo ni siquiera tenía idea de que ella era infeliz a ese nivel. Según ella, tenía miedo de contarme sus problemas porque pensaba que me enfadaría o no le daría importancia. Pero su miedo, real o no, me robó la oportunidad de intentar arreglar las cosas. Ni siquiera me dio esa opción. Sacó a relucir un incidente reciente donde, según ella, la humillé. Yo, que trabajo como asesor financiero, intenté ayudarla a crear un presupuesto. Ella mencionó que me debía $1, y yo, sin pensar, le dije que creía que era más. Revisamos las cuentas y eran unos $5. Mi intención no era avergonzarla, sino mostrarle la realidad de nuestras finanzas de cara a los enormes gastos de la boda. Ella lo vio como un ataque, una forma de restregarle mi superioridad económica. Y ese es su argumento central, que mis defectos justifican su infidelidad. No para de repetir, con lágrimas en los ojos, lo increíble que le parece que yo esté tirando a la basura 7 años de relación. Y yo, una y otra vez, tengo que repetirle la dolorosa verdad, no soy yo quien los ha tirado. Has sido tú. Finalmente, conseguí que me contara la historia completa. Empezó a hablar con Martín hace un par de semanas. Él la invitó a un parque a jugar al baloncesto. Ella fue. Y allí, se besaron. Sinceramente, creo que, físicamente, no pasó de ahí. Pero los mensajes demostraban que era el preludio de algo inevitable. Vivir bajo el mismo techo es una tortura. Ella aún alberga la esperanza de que yo ceda, que le dé otra oportunidad. Pero es imposible. Podría perdonar, sí, pero nunca podría olvidar. Y no puedo vivir una vida mirando por encima del hombro, dudando de cada llamada, de cada retraso. No sería feliz. Así que he empezado a moverme. Hoy volví al gimnasio. Voy a retomar mis estudios para la certificación como planificador financiero. Me he tomado una semana libre en el trabajo solo para respirar y cuidar mi salud mental. Y sí, he llamado al organizador de bodas. La boda está oficialmente cancelada. Actualización 3. Casi un mes después. Ha sido el mes más largo y difícil de mi vida. Siendo totalmente honesto, los primeros días fui patético. Le supliqué, me humillé, intenté razonar, me aferré a la esperanza de que todo fuera un error. Es vergonzoso admitirlo, pero creo que es una etapa necesaria del duelo. El momento que me hizo despertar, la bofetada de realidad que necesitaba, llegó una noche. Me miró a los ojos, con una frialdad que jamás olvidaré, y me dijo que había tenido que tomar una decisión.
que había estado en una encrucijada, eligiendo entre Martín y yo. Y que había tomado la decisión correcta al elegirlo a él. Esa frase fue como un interruptor. Todo el amor y la compasión que sentía se evaporaron, reemplazados por una claridad heladora. Entendí que había dejado que mi autoestima tocara fondo, que me había convertido en la opción B en mi propia vida. A partir de ese día, todo cambió. Empecé a centrarme en mí. Me apunté al gimnasio y no he faltado ni un solo día. Comencé a ir a terapia una vez por semana, algo que nunca había considerado y que ha resultado ser un salvavidas. Me he comprado ropa nueva, algo tan simple, pero que no hacía en años porque cada céntimo que ganaba era para nuestro futuro, para ella, para los animales. He reconectado con mi familia y mis amigos. Y me he dado cuenta de lo mucho que esta relación me había aislado del mundo. Esa, en retrospectiva, fue la bandera roja más grande de todas. Seguimos viviendo en la misma casa, pero en universos paralelos. Ella duerme en la habitación de invitados. Apenas cruzamos palabra, salvo para lo esencial. La dinámica es tóxica. Ella está convencida de que yo soy el culpable de todo. Su lógica es retorcida, mi mala comunicación es la razón por la que ella no pudo comunicar que era infeliz, y por lo tanto, es mi culpa que tuviera que buscar consuelo en otro. Es el colmo de la hipocresía, una excusa para no asumir ninguna responsabilidad. He dejado de intentar razonar con ella. Es inútil. Pusimos la casa en venta. Como siempre, yo me encargué de todo, buscar a gente, negociar, preparar los papeles. Ella se limitó a criticar y dar órdenes. Pero accedía todo solo para acelerar el proceso. Ya hay mucho interés y espero que se venda pronto. Ella se llevará su caballo y, sorprendentemente, después de mucho discutir, me ha dicho que puedo quedarme con los 3 perros para no separarlos. En el fondo, creo que es su forma de liberarse de toda responsabilidad. Y para mí, sinceramente, es la oportunidad de un comienzo verdaderamente limpio. Y en medio de todo este caos, ocurrió algo inesperado. Hace una semana conocí a una chica. No busco nada serio, pero disfruto enormemente de su compañía. Es amable, es atenta, es independiente. Ha pasado por algo similar y me entiende. Hablar con ella ha sido revelador. Me ha hecho darme cuenta de lo increíblemente egoísta y manipuladora que era mi ex. Cualquier intento de su parte por hacerme dudar ahora sería inútil. He visto la luz. Ya no voy a volver a caer en la trampa de una comodidad tóxica. Actualización 4. El final de la historia. Los meses siguientes fueron un torbellino. Me volqué en mi negocio como nunca. Sabía que la vida como soltero sería más cara, y quería construir una fortaleza financiera. Entre la ruptura y mi mudanza definitiva, mi negocio generó una suma de 6 cifras. La venta de nuestra antigua casa fue rápida y sin problemas. Comprar mi nueva casa, sin embargo, fue una odisea. Tuve que hacer varias ofertas hasta que finalmente aceptaron una. Durante un mes, tuve que alquilar mi antigua casa a sus nuevos dueños, lo cual fue increíblemente extraño y doloroso. Vivir allí solo, especialmente después de que mi ex se llevara a 2 de los perros, sí, cambió de opinión en el último momento, fue desolador. La casa se sentía gigantesca y vacía. Finalmente, me mudé. Llevo más de un mes en mi nuevo hogar, y con cada caja desempacada, con cada cuadro colgado, se siente más mío. El perro que se quedó conmigo parece feliz con su nuevo patio. La chica que conocí, bueno, ahora es mi novia. Estamos en una relación oficial. Ella es todo lo que mi ex no era. Me trata con un respeto y una amabilidad que casi había olvidado que existían. Es mi mayor apoyo, y entiende que a veces tengo días malos, que necesito mi espacio. Estar con ella me hace querer ser una mejor persona. A menudo pienso en mi ex. Mi terapeuta dice que es normal, que es parte de cerrar un capítulo de 7 años. Me ha ayudado a aceptar que, muy probablemente, nunca recibiré una disculpa sincera. Su orgullo es demasiado grande. No hemos vuelto a hablar, y no tengo ninguna intención de hacerlo. He decidido que un corte limpio es lo mejor para mi salud mental.
Miro atrás y me doy cuenta de lo cerca que estuve de cometer el mayor error de mi vida. Iba a casarme con una mujer egoísta, inmadura y desagradecida. Estaba atrapado en una rutina cómoda y tenía demasiado miedo de arriesgar esa estabilidad, incluso a costa de mi propia felicidad. Esta experiencia, aunque ha sido lo más duro que he vivido, ha sido también una bendición. Me ha obligado a despertar. Ahora, estoy trabajando en mí mismo, aprendiendo lo que realmente quiero de la vida. Y me voy a asegurar de que mi perro y yo tengamos la mejor vida posible. Gracias a todos los que leyeron y comentaron mi historia en su momento. Sus palabras de apoyo, viniendo de extraños en Internet, significaron el mundo para mí. Me ayudaron a no sentirme tan solo. Esta historia, para mí, ha terminado. Y por primera vez en mucho tiempo, espero con ilusión el próximo capítulo. Y así, la historia de nuestro protagonista llega a su fin. No con un final de cuento de hadas, sino con uno real, doloroso, complicado, pero lleno de crecimiento personal y esperanza. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Fue su reacción la correcta? ¿Hizo bien en cortar todos los lazos y empezar de cero tan rápidamente, o había algo de verdad en las quejas de su ex sobre la falta de atención y comunicación en la relación? ¿Puede una persona ser la única culpable en la ruptura de una pareja de 7 años? Escriban en los comentarios qué opinan ustedes, porque en historias como esta, la línea entre la víctima y el verdugo a veces puede ser muy delgada.